La renta básica como la compra de cosechas, la compra estatal de cosechas y la construcción de un abastecimiento público de alimentos en las ciudades, sean los mercados campesinos, sean espacios parecidos. El IDEMA fue el que realmente inauguró las grandes superficies comerciales antes que aparecieran estas privadas que tenemos. Pero cualquiera de estos objetivos, todos juntos, solo depende de la movilización social y de una envergadura. Entre más alto el objetivo, más amplia debe ser la movilización social. Y entonces aquí tendríamos que preguntarnos, uno, si es posible una movilización social en los campos, si es posible una coordinación de sectores campesinos diversos. Los campesinos cultivadores de hoja de coca están siendo golpeados, masacrados literalmente, después de su incumplimiento, del incumplimiento del Estado a su pacto para la sustitución de cultivos que se hizo en el gobierno pasado y en medio del contexto del proceso de paz. Son 93,000 campesinas, familias campesinas que prácticamente se burlaron de ellos y en lugar de la sustitución, que yo hubiera preferido una sustitución de tierras, pero ese es otro debate, lo que viene es la fumigación y la represión directa. Otros sectores campesinos que hoy están viendo es perder cosechas, básicamente por la parálisis económica y porque el mercadeo de alimentos en Colombia es completamente privado y no funciona bien en estos tiempos de pandemia. Entonces el Estado allí tiene que aparecer y no ha aparecido. Pero lograr estos objetivos de renta mínima y de compra de cosechas implica movilización social. Entonces esa movilización social en el campo hay que ir a los sectores golpeados, a coordinarlos, a ver cómo serían esas expresiones de movilidad en medio de la pandemia. No es lo mismo que en tiempos normales. Pero si no se produce una movilización social, la política no cambia. Esa es una ley, digamos, de la política. La política se llena, si alguien deja un vacío, lo llena a otro sector de la sociedad y coge ese poder. Y aquí falta el poder de la ciudadanía y el poder del campesinado. Y eso solo se puede expresar en las calles, en el caso de las ciudadanías urbanas, y en la movilización agraria, en el caso pues, del movimiento rural. Sin eso, lo demás suena bonito, puede hacerse construcciones teóricas importantes. Los economistas pueden hacer ensayos muy interesantes sobre los efectos de la renta básica en la economía. De hecho, yo por ahí tengo un estudio de Stiglitz, el premio Nobel, que hace que la renta básica sea mirada como la principal política de reactivación económica hoy en el mundo. Se discute en el mundo, indudablemente. Pero de ahí a pasar a que se vuelva realidad, eso no se hace ni con bancada parlamentaria, ni con estudios teóricos simplemente, sino con una amplísima movilización social que en este caso sería un eje articulador entre poblaciones de las ciudades y poblaciones del campo, porque al final beneficia a ambas. Y yo creo que esa es la conclusión de cualquier posibilidad real. Lo demás es una ingenuidad, ¿no? Que también las hay, digamos, hay personas en la sociedad, un gran sector de la sociedad, e incluso en el Congreso, que cree que por la brillantez de una propuesta, esta se vuelve realidad y olvida las correlaciones de fuerzas específicas y el papel que tiene quienes tienen el poder hoy, a los cuales esto no les interesa, simplemente no. Pueden aceptar que es válido y no lo aceptan. Y eso fue lo que hizo Carrasquilla con los congresistas que le presentaron la propuesta en alguna reunión virtual y finalmente dijo no. Y eso fue lo que pasó en la comisión, no sé cuál, tercera creo, en donde también se hundió.
ni siquiera fue discutida, ni votada, y se envió por el trámite. Entonces, digamos, eso sucede es porque no hay fuerza afuera. La gente en la pandemia ha salido muy espontáneamente a pelear por el hambre, digamos, por el hambre. El trapo rojo, el bloqueo en alguna calle por allí, que llega al ESMAD y los vuelve nada, porque son grupos aislados, entonces son fácilmente reprimibles. Y no ha sido posible, después de las grandes movilizaciones de finales del año pasado, no ha sido posible la movilización de la sociedad en medio de la pandemia. El comité de paro, pues yo los veo desaparecidos, no puedo equivocarme. Había que pasar a las redes, no había otra forma, y había que hacer una presencia en las redes, dado que se abandonaba el espacio físico, por lo menos en el primer mes de la cuarentena, pero yo no vi eso en las redes. La capacidad de articulación de fuerzas del movimiento sindical, pareciera que las redes los hubiera desaparecido. Algunos sindicatos han logrado un buen trabajo en esto, pero no puede seguir, porque si la pandemia sigue, incluso vamos hacia otro confinamiento, que es altamente probable, por el número de cifras de muertos y de contagiados, pues no puede coger con las manos abajo al movimiento social colombiano, porque si no, profundiza aún más la concentración de la riqueza en Colombia. Entonces aquí tiene que darse unas discusiones sobre los cómo. ¿Cómo en pandemia se reactiva el movimiento social? En Europa y en Estados Unidos uno ve enormes movilizaciones, claro, ellos están como en la parte de abajo de la pandemia, pero inmediatamente el Estado armado en las calles, que es lo típico en la pandemia, ha sido reemplazado por la ciudadanía. Ahora, nosotros no estamos en ese momento de baja de la pandemia, sino estamos subiendo la cuesta. Pero yo creo que el movimiento social tiene que interrogarse, no puede quedarse quieto. Si se queda quieto, esto, después de que pase todas estas circunstancias, si llegan a pasar, vamos a quedar en una situación muy miserable, digamos. Muy miserable. No sé qué pueda pasar ahí políticamente, pero las circunstancias en las que va a salir el país, todo va a ser, pues, grave. De quiebras, de despidos, de crisis, de hambre. Porque todo esto al final se traduce en el hambre, y el hambre lleva a la violencia difusa. Si la organización social y el movimiento político no están a la vanguardia, no están más o menos claros en cómo llevar esta sociedad hacia la superación colectiva del problema, pues podemos entrar en una fase real de desintegración, como ya hemos visto que la historia de Colombia nos presenta. Entonces yo invitaría a pensar, no mucho tiempo, pero obviamente hay que pensarlo y discutir cómo se da la movilización social, y aquí específicamente la movilización social agraria dentro de los tiempos de pandemia.